Puedes seguir adorando. Por eso hemos venido a adorarle a Él, el que es digno de adoración. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Quisiera que buscaran en Lucas, capítulo 15, los versos del 11 al 24. Y quisiera saludar a Vivian Cervoni. Dios te bendiga, bienvenida a la casa de Dios, a tu casa. Antonio Cervoni y Alexander Cervoni. O sea, que Sally tiene controlada esa fila ahí. Bienvenido a la casa de Dios, a la casa de ustedes también. Gloria a Dios. Lucas capítulo 15, los versos del 11 al 24. Y dice la poderosa palabra de Dios en el nombre de Jesús, el Salvador del mundo, conocida como la parábola del Hijo Pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Escuche bien. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Padre, qué bueno sentir que tú eres real y que estás en medio de tu pueblo. Te pedimos, Señor, que mientras exponemos tu palabra con el auxilio de tu Espíritu, seas tú tocando los corazones, las mentes. Así como hiciste con Lidia en la Escritura, que abriste su corazón para que estuviese atenta a todo lo que Pablo decía, de la misma manera tu Espíritu abra los corazones para que reciban tu palabra. Y que cada corazón que en esta mañana está recibiendo tu palabra sea buena tierra, donde tu palabra dé fruto al 100%. Y sobre todas las cosas que tu nombre y el nombre de tu Hijo Jesús sean glorificados sobre todas las cosas. Bendecimos tu nombre. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta parábola es conocida como la parábola del Hijo Pródigo y está dentro de un contexto muy interesante porque cuando usted lee los pasajes anteriores, especialmente en el capítulo 15, dice que se acercan a Jesús publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas, líderes religiosos, comenzaron a murmurar
y a decir, ¿verdad?, de que Jesús recibe a pecadores y con ellos come. Y entonces Jesús, al oír eso, comienza entonces a referirle una serie de parábolas. Está la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, está la parábola del hijo pródigo y otras. Por eso es que cuando comenzamos a leer en el versículo 11 dice, también dijo. Esto era parte de unas cosas que Jesús quería que ellos entendieran. Y cuando usted mira las parábolas anteriores al final, tienen un elemento común, y es que Jesús les decía, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y eso es lo que está tratando Jesús de que ellos entendieran. Por eso hablaba con pecadores, por eso los recibía, porque el deseo de él era salvarlos y bendecirlos. Y aunque esta historia es llamada la historia del hijo pródigo, si a mí me hubieran dado la oportunidad de ponerle un nombre, yo le hubiera puesto mejor el amor del Padre. El amor del Padre. Y nosotros vamos a ver, porque nosotros estamos acostumbrados a cuando escuchamos esta parábola, darle mucho énfasis al hijo, todo lo que pasó, todo lo que ocurrió, cómo se arrepintió, cómo regresó a casa, y todo eso es parte de la historia. Pero a mí me parece que esta historia habla más del padre que del hijo. Esta historia enfatiza más la persona del padre que la del hijo. Y todos sabemos, ¿verdad? Cuando uno estudia, sabe que aquí el hijo pródigo se refiere a todos nosotros, a la humanidad, y el padre de la historia se refiere a Dios, Dios mismo. Cómo el ser humano se aleja de Dios y cómo sufre las consecuencias de ese alejamiento de Dios y cómo Dios está dispuesto a recibir al ser humano. Mucha gente han escrito y predicado sobre esto, grandes hombres, Ogden, Timothy Keller, John Stott, mucha gente ha escrito sobre esto. Interesante, hay pinturas, ¿verdad? La pintura del hijo pródigo, que cuando usted la analiza, tiene una historia ahí, tiene unos detalles muy interesantes. Eso lo cubrimos otro día. Pero me interesa cómo Ogden maneja esta historia y es desde ese ángulo que yo quiero traerlo, porque a mí me parece otra vez que el énfasis en la historia es el padre, no es el hijo. ¿Ve? Por eso cuando Jesús cuenta la historia del hijo pródigo que aparece aquí en Lucas capítulo 15, del 11 al 24, es como si estuviera sosteniendo un espejo delante de nosotros. La primera vez que leemos la historia pensamos, sí, yo sé que la gente es así, que se pierde, que lo que le gusta es por ahí, correr, gastar el dinero, vivir su vida. Pero luego cuando vamos entrando a la historia y la vamos mirando con más detenimiento, nos damos cuenta de que nosotros también somos un hijo pródigo. Todos nosotros también somos un hijo pródigo. Por eso es que Jesús no solamente narra una historia, sino que también está narrando nuestra historia. Porque muchos de nosotros fuimos en una ocasión hijo pródigo también. Y es nuestra historia también la que está siendo relatada aquí en Lucas capítulo 15. A través del carácter del hijo pródigo, Jesús pone el dedo en la llaga del ser humano cuando apunta al problema del que derivan casi todas las miserias del hombre, del ser humano. ¿De dónde surgen todas las miserias del ser humano? Creo que aquí Jesús apunta y pone el dedo en la llaga. La raíz de todos nuestros problemas está en nuestro intento de independizarnos de aquel que nos creó. Para aquel joven, la libertad significaba poder hacer lo que quisiera, no tener que rendir cuenta a nadie, que es lo que muchos jóvenes hoy piensan y mucha gente quiere vivir de esa manera, sin rendir cuenta a nadie. Hacer lo que yo pienso, lo que yo quiero. Y ese es el mundo, va en esa dirección, independizándose de Dios. No nos hace falta Dios. Nosotros nos valemos por nosotros mismos, ¿verdad? Y vemos a Dios como un ser que quiere controlarnos y evitar que seamos felices.
Y de hecho esta historia de independizarnos de Dios, así comienza la historia en el Génesis. Cómo Adán y Eva buscan independizarse de Dios cuando Dios les daba todo y tienen una perfecta relación con Él. Pero lo peor no es ese deseo de libertad del hijo. Ese no es lo peor, desear independizarse. Sino lo peor es el dolor que le causa eso al padre. No es el querer independizarnos. Es que ese deseo de independizarnos no tenemos una idea de cómo hiere el corazón del Padre, de Dios. Y eso es importante entenderlo. No hay ningún precedente, ni en el mundo judío ni en el árabe, de un padre que acceda a dividir la propiedad para repartirla entre sus hijos antes de morir. Eso no se hacía. Ningún padre hubiera hecho eso. Ninguno. Y no existe precedente de eso. Sin embargo, el de esta historia lo hace. Y eso tiene que llamar la atención porque rompió un molde. Se supone que no hiciera eso. ¿Ve? Y eso es interesante entenderlo. Cuando el hijo le pide, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, es como si le estuviera diciendo, Padre, quiero que te mueras para que yo pueda tener lo que me toca. Algo así es lo que le está diciendo el padre. Y ante un insulto tan horrible, en aquella cultura lo normal hubiera sido que el padre no se hubiera sometido a la voluntad de su hijo para así reafirmar su autoridad, y probablemente lo que sí hubiera ocurrido es que lo hubiera desheredado. Porque era como si el hijo le estuviera diciendo, ya yo no quiero ser parte de esta familia. Dámela, dame lo que me toca, que me voy. Y eso era un insulto al padre. Eso era herir el corazón del padre. No querer ser parte del clan, ¿verdad? De la familia. Era un insulto muy grande. Pero el padre de la historia actúa de una manera nunca vista. Escucha bien. La decisión que el padre toma está muy lejos de lo que se esperaba de un padre. Y entonces dice aquí que el padre decide repartirle los bienes. Eso está en el verso 12 que lo acabamos de leer. ¿Qué significa eso? ¿Por qué el padre hace eso? Cuando se supone que lo están ofendiendo, él reafirme su autoridad, no le dé ningún bien y hasta lo es desheredado el hijo y ya no es parte de la familia. Se supone que fuera considerado como si ya no fuera parte de la familia porque ese era el deseo de él. Sin embargo, el padre no hace eso, sino que dice que repartió los bienes. Entonces la pregunta es, si se supone que no hiciera eso, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué el padre hace eso? Esa es la gran pregunta. ¿Y cuál es la respuesta? Escucha bien. El padre decide seguir siendo el padre de aquel joven, aunque él ha decidido que ya no quiere seguir siendo su hijo. El padre decide que aunque tú no quieras ser mi hijo, yo voy a seguir siendo tu padre. No lo desheredó, no le habló como si ya no fuera parte de la familia, sino que lo complace y le da la parte que le toca. Así que para dejar la puerta abierta a un posible retorno de su hijo, el padre elige soportar el dolor del rechazo de su hijo, dejando una puerta abierta. Que aunque le podía decir, pues ya no eres parte de esta familia, te vas. Él no hizo eso. Aún sin su hijo merecerlo, él dejó una puerta abierta por si algún día el hijo quería regresar otra vez. Así que el padre decide soportar el dolor del rechazo para dejar esa puerta abierta. Podría haber enterrado su herida negándose a ver a su hijo el día que se presentara otra vez. Eso era lo más fácil. Pero él decidió vivir con dolor como premio por si su hijo algún día regresaba. Dígame si eso no es amor. Y es como el ser humano que se aparta de Dios.
Y dice Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que éramos hijos de ira, lo que merecíamos era juicio por vivir de espaldas a Dios y lejos de Dios. Sin embargo, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos amó siendo pecadores. Dios no te amó ni me amó a mí porque tú eres bueno o no nos merecíamos eso. Es por el puro afecto de su bondad, porque Él quiso amarnos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Dios es amor. No es una cualidad de Dios. Él en esencia es amor. Y la Biblia dice que sobre los creyentes dice que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por eso el que conoce a Dios puede amar a otros y amar a Dios. Todos hemos sido hechos a semejanza de Dios. Y por eso usted puede ver la persona más perversa. Yo conocí personas del bajo mundo que le daban un tiro a cualquiera, muerto de la risa. Oiga, pero amaban a sus hijos de una cosa impresionante. Entonces tú decías, ¿cómo este tipo puede ser tan frío y matar a cualquiera y amar de esa manera? Porque como todos fuimos creados a imagen de Dios, todos tenemos la capacidad de un grado de poder amar como Dios. Pero amar de verdad hay que conocer a Dios. Por eso es que el creyente es capaz, y así Dios lo manda, de que puede amar aún a sus enemigos. ¿Quién puede hacer eso? ¿Ah? Si cuando usted a alguien no lo saluda o algo, usted se enchisma. ¿Sí o no? Por una bobería. Habla Jehová. El altar está abierto. ¿Ah? Entonces dice, a tu enemigo, al que te hace mal, dice más, bendícelo, ora por él, si necesita, dale. Y uno dice, eso lo escribió un loco. Eso lo dijo Jesús, el Salvador del mundo. Y solo el creyente puede hacer eso. ¿Por qué? Porque ha conocido a Dios. Y Dios es amor. Alabado sea su nombre para siempre. Obviamente los planes de gloria y grandeza de aquel joven pronto se vinieron abajo, como pasa siempre. Vamos a divertirnos, se creen que el dinero es para siempre, que nunca se va a acabar, ¿verdad? Y ya conocemos la historia. Lo pierde todo y para sobrevivir se dispone a trabajar para un hombre que criaba cerdos en el corral allí, con el lodo hasta las rodillas, rodeado de animales que un judío no podía tocar porque era considerado inmundo los cerdos. Gloria a Dios que no soy judío, porque que mucho me gusta el lechón. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que no son judíos? ¿Ah? Y el cuerito, ¿cuánto alaban a Dios por el cuerito? ¿Eh? Pero ahí está este hombre, en un hato de cerdo, y no solamente trabajando allí, sino deseando comer lo que los cerdos comían. ¿Se imaginan tal bajeza? Y lo que está diciendo la historia es que el ser humano sin Dios no tiene idea de cuán bajo puede caer. Por eso hay gente en la cárcel que jamás pensaron que un día iban a estar allí, pero están. Y tú y yo somos capaces de hacer cualquier cosa. Uno dice, ay, mira para allá lo que esa persona hizo, mira, yo jamás haría una cosa como esa. No. Usted y yo no sabemos lo que somos capaces de hacer en momentos dados. No tenemos una idea. Pero dice que allí, en medio de esa experiencia, volvió en sí, dice el versículo 27. La expresión volvió en sí en hebreo es una manera de decir que se arrepintió, o dicho de otro modo, este hombre empezó a reflexionar, ¿no? Todo lo que había pasado y empezó a verse en su cuadro real. Y allí estaba en una encrucijada que es a la que tú llegas a la conclusión de que tú estás mal y que tienes que regresar a casa otra vez. Y allí él entra en esa experiencia. Y aunque el hijo ha decidido volver a casa, es evidente que aún no se ha dado cuenta de que el que le espera a él, su padre, es un padre con el corazón destrozado. Si usted mira bien la historia, el hijo no piensa en el dolor del padre o cuánto estará sufriendo mi padre. Cuando usted mira la historia, lo que el hijo está pensando es,
En la casa de mi papá, aún los que trabajan allí tienen abundancia y mírame a mí, yo aquí con hambre, tengo que ir para casa otra vez. Él no está pensando si el padre está dolido. Él sabe que lo hizo mal. Por eso dice, tengo que ir donde mi padre, si le he pecado contra el cielo y contra ti. Es más, él sabía que se supone que ni el padre lo recibiera. Por eso dice, le voy a decir que ya yo no soy ni digno de ser llamado su hijo. Él lo sabía. Él sabía que lo que debía esperar es que no fuera ni tan siquiera recibido. Por eso él va con su mente, por lo menos que me reciba como un empleado. Porque él sabe, culturalmente, que ya su posición de hijo, él la perdió para él. Él lo sabe. Dice, por lo menos que me reciba como un empleado, porque yo no soy digno de ser llamado su hijo. Por lo que hice. Todo eso es lo que él está procesando allí. Entonces él quiere volver por su propio interés, no porque se sienta mal por lo que le hizo al padre, sino porque yo perezco de hambre. Y el hambre puede ser más que la vergüenza de tener que aparecer así delante de su familia y de su padre. Pudiera ser. Los seres humanos somos increíbles, ¿verdad que sí? En muchas ocasiones no logramos cambiar hasta que el dolor llega a un grado intolerable. A veces hay que tocar fondo para entonces reaccionar. Hay gente que usted los aconseja y les habla y le quiere evitar que choquen con la pared, pero ellos quieren chocar con la pared, pero mira qué cosa. Y a veces llegan a unos niveles que uno no quería ver que llegaran a esos niveles para entonces entender que están mal. Cuando Dios le quería evitar eso. Así nosotros somos. Entonces llegamos a ese grado y podemos soportar y tolerar malos hábitos que nos destruyen hasta que algo malo sucede y entonces nos preguntamos, ¿qué me estoy haciendo? ¿Qué es esto? ¿Cómo he llegado aquí? Estoy loco. Ahora. ¿Ok? Muchos de nosotros decidimos volver al Padre porque el camino por que íbamos no nos estaba llevando a ningún lado, ¿cierto? Muchos vienen a Dios por eso. Pero las palabras de Jesús nos invitan a volver a casa. Por eso Jesús dijo, venid a mí, todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Él quiere que regreses a casa. Dios te invita a su presencia. Es que tú no sabes lo que yo he hecho. Bueno, yo sé lo que el hijo pródigo hizo y lo recibió. Y aquí Jesús está explicando que no importa lo que tú y yo hayamos hecho, podemos regresar a casa. Se puede regresar a casa. No porque lo merezcamos, es que hay un Padre compasivo esperando por nosotros. Hay un Padre amoroso esperando por nosotros. Alabado sea su nombre. Ahora, aún hay otra muestra de que el hijo aún no había entendido el dolor que le había causado a su padre. El hijo cree que va a poder negociar con él. Aunque está claro que reconoce su pecado, porque él dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero aún tiene el valor de por lo menos decirle, bueno, pero por lo menos le puedo pedir que me haga por lo menos un empleado de negociar. A lo que ni a eso tenía derecho. Cuando Dios nos salva, no es porque tenemos derecho a hacerlo. Es que no teniendo ninguno, Él lo hace por el puro afecto de su bondad. Por eso la salvación es por gracia. Es una obra de Dios. Sale del corazón de Dios. Y gloria a Dios por eso. Alabado sea el Señor para siempre. Al menos reconoce que ha perdido el derecho como hijo, que ya no es digno de volver a la posición que tenía antes, por lo menos lo reconoce. Lo que pedía era al menos que le dejaran trabajar como el más humilde de los empleados, por lo menos eso. Pero en la cultura de Oriente Próximo habían dos tipos de empleados. Los sirvientes del hogar, que vivían de forma permanente en la casa del amo, y los jornaleros. Los amos tenían que cubrir todas las necesidades de los sirvientes del hogar, pero no estaban obligados a cubrir la de los jornaleros. Y estos, por tanto,
no tenían ningún tipo de seguridad. No es lo mismo el que trabaja en la casa, que cocinaba, limpia, que el jornalero, que el de afuera. Y la responsabilidad del amo con ellos no era la misma. Interesante saber todas estas cosas, ¿no? A veces algunos no les pagaban ni siquiera el salario a los jornaleros. Pero el padre de aquel chico era justo. E incluso, y lo vemos, porque incluso los jornaleros más humildes, el tipo reconoce que tenían abundancia de pan. Así que está diciendo, mi papá no es como muchos por ahí. Mi papá es justo, porque aún los jornaleros, cuando él no tiene que hacerlo, él los bendice. Recuerde que está hablando de Dios. Y así es Dios, que dice la Biblia que hace que el sol y la lluvia, el sol salga sobre justo e injusto, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Cuánta gente que le da la espalda a Dios, aún así han sido bendecidos por Dios, aunque no lo reconozcan? Sin embargo, este padre era un padre bueno porque está describiendo el corazón de Dios. Diciendo, Dios no es así. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y aunque el hijo estaba dispuesto a ocupar un cargo de los más humildes, parece que ese paso forma parte de un plan premeditado, pudiera ser. Quizás su objetivo era devolverle a su padre poco a poco las riquezas que se había llevado entonces, ¿verdad? Trabajo, reúno los chavos, se los devuelvo. Y después trato de negociar si me recibe, pudiera ser. ¿Creía el hijo que el arrepentimiento consistía en tenerse que ganar el favor de su padre? Como nosotros que pensamos que hay que hacer cosas para ganarnos el favor de Dios, cuando la salvación es por gracia, tú y yo no podemos hacer nada para que Dios nos ame más, ni podemos hacer nada para que nos ame menos. Él nos ama, punto y se acabó. Así es la gracia de Dios, ¿verdad? Si él lograba pagar su deuda, entonces podía recuperar su libertad y su posición como hijo, quizás pensaba él. Fuera como fuera, aún no estaba consciente del dolor de su padre. Se concentraba en su propio dolor y en su situación. Así somos. Nosotros a veces no tenemos una idea de cómo hemos lastimado el corazón de Dios. Y cuando venimos porque las cosas nos van mal, queremos cambio, que Dios nos bendiga, y siempre es centrados en nosotros. Ni en un momento pensamos en el dolor que le hemos causado a Él con nuestra conducta, con querer vivir lejos de Él, con nuestros pecados. Nosotros no pensamos en eso. Aun cuando alguien peca, en lo que piensa es, fallé, pues tengo que corregirlo y qué sé yo qué. No piensen que le fallé a Dios. Lo que dice fue, fallé. Y cuando usted escucha eso, lo que está diciendo es, si la próxima vez lo hago mejor, no me cogen. Ahí no hay un cambio. Pero el que dice, le fallé a Dios, sale de un corazón contrito y humillado. ¿Ves? Esta es la pregunta. ¿Cuál iba a ser la reacción del padre? Yo me imagino que él iba en el camino. ¿Qué irá a hacer, papá? Quizás me va a decir 2 o 3. Quizás, ¿ustedes se acuerdan cuando usted hacía travesuras? ¿Cuántos hacían travesuras? Y los que no alzaron la mano, ¿desde cuándo tienen problemas con la mentira? Mire, que no hizo travesura. Oiga, esto no fue porque yo era bueno, ¿sabes? ¿Ah? Y verdad que cuando usted hace una travesura y usted creía que ya su papá o su mamá lo sabía, era acercarse a la casa. Y cuando usted se acercaba y el pejo no salía ni nada, usted sabía que había algo que no estaba bien. Y si usted hizo algo de envergadura y usted veía la familia reunida y la tía suya que nunca visitaba estaba allí, usted sabía que venía las copas de la ira, venían por ahí. Y si usted entraba y miraba los pies de su mamá y veía una sola chancleta, ya usted sabe dónde estaba la otra. Y siempre con el viejo truco,
ven acá, si yo no te voy a hacer nada. Ven acá. Ah, y si usted se empieza a echar para atrás, ven acá. O sea, es mejor que te acerque. Porque usted sabe que aunque corriera, la chancleta voladora iba a venir. No importa cuántas curvas usted, que cuando mirara para atrás, ahí venía la chancleta. ¿Sí o no? ¿Saben de lo que estoy hablando, verdad? Y cuando usted se acercaba, ¿qué era lo que le decían? Huélela, 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 huélela. ¿Para qué oler la chancleta? Y usted sabe lo que venía detrás. Así que cuando uno hace alguna travesura, algo malo, uno iba pensando, ay, Dios mío, ¿verdad? Yo no sé qué iba pensando este joven en el camino, su cabeza, dónde estaba, cuál iba a ser la reacción del padre. Como patriarca del clan, lo que se esperaba de un padre era que salvaguardara el honor de la familia, humillando al hijo y haciendo que pagara por haberles deshonrado. Eso es lo que se supone que esperara. Que el padre lo cogiera frente a todo el mundo y lo humillara allí. Para honrar a la familia. Eso es lo que se supone que pasara. Y hacerlo pagar por eso. Pero cuando el hijo llegó a la casa y los sirvientes anunciaron su llegada, el padre pudo haber dicho, cuando le dijeron, mira, ahí está tu hijo. ¿Qué hijo? ¿De qué hijo ustedes me hablan a mí? Yo no tengo ningún hijo más. Yo tenía 2 hijos y uno se murió, el que se fue. Yo tengo más que un hijo que está aquí conmigo. El otro se murió. Eso es lo que el padre se supone que hubiera dicho. Para mí está muerto. Pero en cambio ocurre algo inesperado. Dice la Biblia, pero, ese texto viene contando de momento y dice, pero cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, sintió compasión por él, corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Este es el texto más poderoso de esta historia. Dígame si eso no es amor. Por eso es que Jesús, cuando le relata las parábolas anteriores, dice que por eso hay gozo en el cielo. Porque cuando un pecador se arrepiente, eso es lo que ocurre. Y aquí lo está describiendo en esta parábola también. ¿Qué es lo que pasa cuando un pecador decide volverse a Dios? Alabado sea el Señor. Estoy convencido de que el Evangelio se puede resumir en una de las palabras que aparece en este versículo. Pero, ese pero, podríamos decir que eso es el Evangelio. Como cuando hablan en Efesios 2, éramos así, pero Dios, que es grande en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida con Cristo, ¿no? Estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo. Y con Él nos hizo resucitar y nos sentó en lugares celestiales. Y comienza a describir. Ese pero en Efesios es el Evangelio. Y lo mismo aquí. Ese pero. El Hijo se ha preparado para enfrentarse a una humillación pública, a un castigo, a tener que explicarle a su padre cómo había gastado los ingresos de la familia, pero esa pequeña palabra, pero, expresa una inversión que era lo que Dios hace. De hecho, los críticos de la fe cristiana, especialmente los musulmanes, han cuestionado la necesidad de la encarnación y de la cruz para lograr el perdón. Ellos dicen que si Dios es Dios, Él simplemente perdona y se acabó, porque es necesario que Dios se haga humano y muera en una cruz. Y hacen referencia a esta parábola como argumento a su favor. En esta historia no hay ni encarnación ni cruz, y sin embargo los cristianos dicen que recoge el mensaje del Evangelio. Entonces la pregunta sería, ¿dónde está la encarnación y la cruz entonces en esta historia? Y es ahí donde me gusta cómo Ogden lo maneja, y él dice, mira, si hablamos de la encarnación, pudiéramos mirarlo de esta manera. La identificación de Jesús con el ser humano
le encontramos en la frase, pero cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, sintió compasión por él. ¿Dónde estaba el padre cuando el hijo volvió? ¿Estaba en casa pensando en cómo castigar a su hijo si un día decidía volver? No, cada día iba al camino con la esperanza de que su hijo volviera. Y del mismo modo, en vez de quedarse a salvo en su gloria celestial, Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El padre quería ser el primero en dar la bienvenida a su hijo. El padre había quitado todos los obstáculos para que su hijo volviera y había cortado las distancias. Cuando el padre vio a su hijo, su corazón se acercó al del muchacho. Ese término compasión viene de una palabra relacionada con los intestinos y las entrañas. Es algo que sale de lo muy profundo cuando se habla de compasión en la Biblia. Es una reacción intensa, un sentimiento profundo que hace que a uno se le encoja el estómago. En el Oriente, cuando alguien cuenta una historia conmovedora, la gente suele decir, esta historia me ha cortado las entrañas. Compasión significa padecer con. Es la reacción del padre, por eso fue acercarse a su hijo herido. Como Jesús, que dejó su trono de gloria y se encarnó para habitar entre nosotros, morir por nosotros, identificarse con nosotros. No se quedó en el cielo y de allá bajó. Asimismo, el padre no estaba en la casa pensando cómo iba a castigar a su hijo. Su padre dejó su casa acercándose al muchacho. Ahí donde se ve la encarnación. ¿Y la cruz? ¿Dónde está la cruz en esta historia del padre que espera? La cruz está presente, pero estamos cegados por nuestra cultura que no nos deja verla. La cruz está en la frase, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Qué significa la cruz? No es gracia, no es amor, no es perdón. Ahí está la cruz. En Oriente, un hombre mayor camina lentamente y con dignidad, guardando la forma. Caminar de una forma comedida es una manera de demandar respeto y de demostrar que uno es digno de honor. ¿Ve? Es lo mismo usted caminar así. ¿Tú entiendes? Con porte. Y en Oriente eso era bien importante. ¿Por qué mencionamos esto? Porque correr en público era una vergüenza. La palabra que Jesús usa para referirse a correr es la que Pablo usa para describir la vida cristiana como una carrera. Para correr así, el padre seguro que tuvo que levantarse un poco la túnica, lo que significaba que dejó a la vista las ropas que llevaba debajo. Las mujeres eran en agua, yo no sé qué se ponían ellos. Pero eso era algo indiscreto. Ninguna persona de postura haría eso. Era como una falta de respeto. En buen puertorriqueño era como perder el caché. ¿Ve? Algo así, ¿no? Sin embargo, oiga bien, este hombre hace una acción humillante. En lugar de dejar que el hijo cargara con la humillación, el padre cargó con ella al correr hacia su hijo. El padre llegó hasta donde estaba el hijo antes de que lo vieran los sirvientes y demás trabajadores. Se colocó entre su hijo y la humillación que le esperaba. El padre toma sobre sí la vergüenza que iba a caer sobre el hijo. Y hasta ese momento el padre aún no ha dicho nada. ¿Cierto? El padre no ha dicho nada todavía. Sustituye las palabras con besos y abrazos. No regaña, solo abraza y besa. Y es entonces cuando el hijo entiende lo que es el arrepentimiento. Cuando habla no dice todo el discurso que había preparado. Él dice, sí, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero no se menciona, hazme como uno de tus jornaleros, ni siquiera el padre lo deja terminar.
¿Lo hizo de forma premeditada? Podría ser que al ver la respuesta de su padre, el muchacho dijera para sí, esto está yendo mucho mejor de lo que yo pensaba. Quizás puedo sacar más de lo que esperaba. Entonces uno acá dando cabeza, ¿no? Pero lo más lógico no es que estuviera pensando en eso, sino que cuando el hijo vio que el padre venía corriendo hacia él, el corazón se le encogiera al hijo. Porque esa no era la respuesta que él hubiera esperado. Ver a su padre corriendo. Y me imagino de la manera que iba corriendo hacia él. Papá, venir donde mí a recibirme, corriendo donde mí. Ahí él empezó a entender algunas cosas. Aquello rompía todos sus esquemas. ¿Cómo iba a devolver un amor así? Cuando alguien da su vida por ti, ¿qué tú puedes darle a cambio como muestra de agradecimiento? Lo único que podía hacer el hijo era echarse los brazos misericordiosos de su padre. Y lo mismo hace Dios contigo. Él te llama hacia Él. ¿Qué tú puedes hacer para tanto amor? Págalo. No puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer es déjate amar por Dios. Deja que Dios te abrace. Deja que Dios te bese. Deja que Dios te restaure. Tú no puedes hacer nada por ti mismo o por ti misma. Y entonces el padre se dispuso a reparar las relaciones rotas del hijo. Porque el evangelio es un mensaje de reconciliación. La relación del hijo y el padre habían sido rotas porque el hijo se apartó. El ser humano y Dios, hay una relación que necesita ser reconciliada porque nosotros nos alejamos de Dios. El padre se vuelve a los sirvientes que venían, me imagino que corriendo detrás de él, y le da varias órdenes. Lo primero que dice, traed la mejor ropa para el muchacho. Él venía en harapos, sucio. Que quizás, ves, te lo dije, si hubiera no sido tú y yo. Pero allí está el Padre. Dice, traigan la mejor ropa. ¿Qué significaba eso? La mejor ropa estaba reservada para alguien importante que llegara a la casa, por si acaso. Esta era la forma de devolverle la dignidad que había perdido y de decirle a todo el mundo que lo trataran con respeto. Luego dice, ponga un anillo en su mano. No se refería a cualquier anillo, era el anillo de la familia. Le estaba devolviendo su posición dentro de la familia. Lo estaba restaurando, dándole la bienvenida a casa, que es lo que Dios hace con nosotros. Luego dice, pongan sandalias en sus pies. ¿Por qué? Porque un sirviente iba descalzo, pero el hijo llevaba sandalias. Le estaba honrando. Tú no eres un jornalero aquí, ni eres un sirviente. Tú eres hijo. Tú eres importante, tienes valor. Y al final dice, traigan el becerro engordado y mátenlo. Y prepárenlo, que vamos a hacer una fiesta. La carne era un manjar muy preciado en ese tiempo. Y el becerro engordado era un animal al que se alimentaba de forma especial con el propósito específico de celebrar la presencia de un invitado que llegara bien importante. Y también era una señal de que se iba a invitar a toda la comunidad porque era un becerro engordado. Y la carne de muchos de estos daba para casi 100 personas. Así que cuando él dice eso, dice, aquí va a haber party de verdad. Como en el cielo, decía Jesús. Que en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente y viene a Dios. Y se forma una fiesta en el cielo, que es lo que Jesús dice en las demás parábolas al final. Por eso comía con ellos y los invitaba al Padre. Así que mientras el hijo no hacía más que lamentarse de que no era digno, el padre está en gozo al ver que su hijo ha vuelto y le devuelve su dignidad y su lugar. Así que para terminar, en esta historia vemos cómo el ser humano, nos habla de cómo el ser humano
ha querido vivir independiente de Dios. No le interesa a Dios. Y las cosas no han ido bien. No se puede ser feliz ni encontrar su propósito en la vida sin Dios. También nos habla del dolor que le hemos causado a Dios. Cada vez que pecamos, cuando no nos interesa a Dios y otras cosas son más importantes que Dios y se convierten en ídolos en nuestra vida, estamos hiriendo el corazón del Padre. Dios, qué cosa más interesante, nos llama a que nos tornemos a Él. Dios continúa amando y esperando. Yo me imagino a ese padre todos los días saliendo con la esperanza de ver a su hijo. Como Dios quizás sigue esperando a que tomes una decisión de volver a Él, de venir a Él. Y nosotros para hacer eso necesitamos volver en sí. Reconocer nuestro vacío y miseria sin Dios, reconocer nuestros pecados y arrepentirnos de nuestros pecados, confiado en que Él nos perdonará en Cristo Jesús. Tornarnos a Él con la esperanza de que Él nos va a estar esperando. Y esta historia nos habla de dignidad, identidad, gozo y relación, que es la que el Hijo recibe. Dios te va a dar la dignidad que tú tienes. Te va a dar una identidad como hijo de Dios. Te va a dar una misión en el mundo. Te va a resaltar. Ser hijo, hija de Dios, servirle al Señor, es una gran honra, es una bendición. Va a haber gozo. Vas a entrar en una relación profunda con Dios y ahora no vas a huir de Dios, vas a conocer a Dios y vas a conocer su amor tan grande y tan perfecto. De eso habla el Evangelio. Y es por eso que te invitamos a que en esta hora reconsideres tu vida y vengas a Cristo, a ese Padre amoroso que te llama con sus brazos extendidos y te invita a Él a través de la persona de Cristo. Y a los amigos que nos ven, si quieres escribir ahí para que te llamen y escribir que aceptas a Cristo, que quieres regresar a Dios. Si te apartaste una vez y quieres volver a casa, las puertas están abiertas. El Padre te espera. Ven a Él, ven a Él, ven a Él. Todavía la puerta no se ha cerrado, todavía hay esperanza. Alabado sea su nombre para siempre. Él sigue siendo el Salvador, el que restaura las vidas. Muchos de nosotros estamos perdidos, con vidas destrozadas. Cada uno tiene una historia aquí y Dios redimió esa historia y literalmente nos hizo nuevas criaturas por el puro afecto de su bondad. Así que hoy, mientras se regalan chocolates y muchos piensan en sexualidad o amistad, no olvide el amor de Dios. No olvide el amor más grande, el amor de Dios. Hoy tenemos que celebrarlo a Él. Tú y yo sabemos lo que es amor por Él, gracias a Él. A que Él reveló su amor, su gracia, su persona. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre para siempre. Y de eso habla la cruz, de cuán amado o amada eres. Cuán importante eres para Dios, que dio a su Hijo por ti. De eso habla la cruz, de un amor como ningún otro. Así que yo te invito a que reflexiones como hizo este joven, que vuelvas en sí y vuelvas a casa. Y si hubiera una persona aquí que Dios le está hablando, que quizás te apartaste, o quizás nunca has tomado una decisión, hoy es el día de venir a casa. El Padre te espera con los brazos abiertos. Ese es el mensaje del Evangelio, un mensaje de salvación. Eso era lo que los fariseos y saduceos y esta gente no entendía. Por eso acusaban a Jesús. Mira con esa gente, porque ellos lo necesitaban.
Ellos lo menospreciaban, como que esa gente no valía nada. Pero para Dios todas las vidas tienen mucho valor. Y Él les da la dignidad que tú tienes. Hay alguien en este lugar que se quiera reconciliar con Dios, que entiende que necesita regresar a casa, que quizás se ha apartado del Señor, o quizás nunca había visto esto de esta manera y quieres retornar al Padre. Hay alguien aquí. Es bueno que tú tengas esa oportunidad. Dios te la da. No te estamos invitando a una religión. Te estamos invitando a Cristo, el Hijo de Dios. Él es una persona, no es una religión. Él es una persona. Es el Salvador del mundo. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solo hay un mediador entre Dios y nosotros, Jesucristo hombre, dice la Biblia. Por eso venimos a Él, a través de Cristo. Porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo. Esas son expresiones que están en la palabra de Dios. ¿Hay alguien aquí? Voy a orar. Entonces vamos a permitir entonces que Dios haga lo suyo ya a la distancia. Padre, hemos predicado tu palabra. Tú sabes quién ha estado escuchando tu palabra. Te pido que toques esos corazones y puedan entender que tú eres ese Padre amante. Que ellos puedan ser honestos y honestas consigo mismo, consigo misma, de que son ese hijo pródigo que necesitan regresar a ti. Padre, que sepan que tú les esperas para abrazarles, besarles y honrarles. Salva en el nombre de Jesús. Y de la misma manera toca el corazón de familiares nuestros, amistades que conocemos, que no reconocen su condición, que no han vuelto en sí. Que allí tú envíes tu Espíritu Santo, que ilumine sus corazones y mentes y les liberte del poder del pecado. Padre, que tú seas a alguien, Señor, que les pueda hablar el Evangelio y de Cristo. Y ellos vengan a tus pies y puedan experimentar tu amor que es tan grande, tan perfecto, tan sublime, Señor. Y sus vidas sean restauradas. Donde quiera que estén ahora mismo, Padre, alcánzalos para ti. Salva y que en este día puedan conocer el amor más grande que existe, que es el amor de Dios. Recibe honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén.